Siempre un placer compartir lo poco o lo mucho que uno ha aprendido en las universidades y también en la vida jurídica, ¿no? Y un placer aceptar nuevamente ser partícipe de estas jornadas jurídicas. Los agradecidos somos nosotros, doctora. Podemos ya comenzar. Si las diapositivas me lo puede poner en pantalla completa, mucho mejor. Y adelante. Danitza, no se puede, yo creo que ahí nomás. Ya, perfecto. Comencemos, doctora. Bien, muy bien, muy buenas noches a todos los participantes y presentes en la misma. Vamos a este periodo que nos queda y que nos resta del día. Vamos a ver la asistencia familiar, que es la ley 603. En ese sentido, vamos a hacer una breve, un breve concepto, podríamos decir, de lo que referimos en cuanto a la ley 603, ¿no? ¿Qué entendemos por asistencia familiar? En este caso, vamos a ver la asistencia familiar, ¿no? Es ahí que conforme el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice que la asistencia familiar es la obligación que se tiene dentro de la familia, de asistir, ayudar a quienes necesitan recursos para su desarrollo y el derecho que se tiene, quien debe ser asistido. Esta obligación la tiene el esposo, la esposa, la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, los hijos, hijas, nietos, conforme también establece la ley, ¿no? Y el actual Código de las Familias, la ley en realidad, la 603, nos dice que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades que tenga el hijo, las mismas que garantizan indispensablemente en relación a su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, vestimenta y los recursos de quien la asiste. En realidad, cuando hablamos de la asistencia familiar, está claramente establecida en la norma. Es así que está en el capítulo 3, cuando nos habla la ley 603, exclusivamente relacionado con la asistencia familiar. Y de los conceptos que podemos ver tanto del código o de las familias y el concepto que nos da el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos dice, resumiendo, que es esa obligación de asistir a quien, a los necesitados o beneficiarios, ¿no? A veces se tiene un mal concepto cuando se dice la asistencia familiar simplemente es obligación del padre de familia para con los hijos, pero no sabemos y desconocemos que esa asistencia familiar también tiene que ser, tiene que otorgar, perdón, los que otorgan la asistencia familiar, como acá de los conceptos que podemos ver, es también la obligación que dan, por ejemplo, los papás, los abuelos, en base a las necesidades del obligado, de quién va a pedir la asistencia familiar, ¿no es cierto? No siempre es el padre el único obligado a dar la asistencia familiar. Y más adelante, a lo largo de la exposición, vamos a ir a referirnos al respecto. Es así que si nosotros revisamos nuestra norma, la ley 603, en el artículo 109, que es claramente, ya les decías, en el título 3, cuando nos habla de esta ley 609, nos dice el contenido y extinción de la asistencia familiar. Ahí nos dice, la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias, ¿ya? Es un derecho que se tiene la familia. No simplemente vamos a limitar al niño, niña o adolescente, ¿no? Claramente este artículo 109, si nosotros hacemos lectura y los que tengan su código de las familias, vamos a hacer un seguimiento a este 109, cuando dice la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantiza lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de la familia
y el incremento de quién debe otorgarlo, ¿no? Claramente nos dice que la asistencia va a cubrir estas necesidades, porque sabemos muy bien que a lo largo de nuestro diario vivir y a lo largo de la cotidianidad que tenemos los seres humanos, se nos incrementa incluso a medida del crecimiento del niño, niña o adolescente o de los beneficiarios, muchas veces se incrementa esas necesidades que se tienen. Es así que nos dice alimentación. Obvio, nosotros todos los días tenemos esa necesidad de alimentación porque gracias a esa necesidad natural del ser humano, nosotros vamos a seguir existiendo y vamos a seguir desarrollando nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Salud, nos podemos enfermar, el niño, niña, adolescente o en este caso el beneficiario puede tener esta contrariedad. Ustedes saben perfectamente que el tema de la enfermedad no respeta pues edad, sexo, nada, ¿no? Cualquier momento puede pasar que se ha enfermado un miembro de la familia y se tiene esa necesidad de cubrir con esta asistencia familiar, la salud, educación. Cuando hablamos de la educación nos referimos a lo que las personas beneficiarias generalmente se encuentran en edad escolar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que están en el colegio, están en el kinder, están en las universidades o están en centros educativos superiores adquiriendo conocimientos para que posteriormente esos beneficiarios que en su momento han recabado la asistencia familiar puedan más adelante valerse por sí mismos, ¿no? Generalmente nuestros papás, desde el momento en que nacemos, nos meten a un centro educativo escolar con la finalidad de que nosotros prosigamos nuestros estudios incluso superiores y más adelante nosotros podamos adquirir nuestra titulación, ¿no es cierto? Recreación, cuán importante es este aspecto que lamentablemente muchos descuidan y desconocen esta situación de la recreación, ¿no? ¿Qué quieres decir aquello? Que cuando nosotros en el diario vivir estudiamos, comemos, nos alimentamos, si estamos enfermos vamos a un centro de salud, pero los seres humanos también tenemos esa necesidad de tener la recreación. Por ejemplo, los niños, ¿no? Incluso en esta época de la pandemia, lamentablemente muchos niños que han estado en edad escolar no han salido de sus hogares, siguen muchos colegios teniendo las clases virtuales. Entonces, es necesario que estos niños tengan recreación. ¿A qué se refiere la recreación? Por ejemplo, viajar a los balnearios, que usualmente en Potosí lo hacemos, o irnos y ausentarnos a otro departamento. ¿Para qué? Para que podamos despejarnos un poco de lo cotidiano que vivimos y también para que podamos nosotros, a través de esa recreación que vamos a realizar, cargar pilas, como quien dice, ¿no? Para que realicemos nuestras actividades nuevamente el inicio de la semana. Vestimenta, ¿no? Que nosotros o los beneficiarios necesitan de la vestimenta, necesitan, por ejemplo, de los zapatos, ahora que está empezando la etapa escolar, tengo entendido y sabemos, y no es de desconocimiento, que muchas madres de familia están erogando gastos económicos con el uniforme de los niños, ¿no? Porque si bien con la enfermedad de la pandemia ha sido 3 años casi que no se ha pasado las clases presenciales, entonces muchas veces los uniformes ya han quedado pequeños, ¿no? Y más aún aquellas familias que tienen bastante y son numerosos, son varios hijos, son 5, 6 hijos, entonces se tiene que comprar 6 uniformes para que pasen su educación física, para que vayan a su colegio, por ejemplo, los días lunes, y algunos colegios que tienen uniforme, ¿no? Entonces, la vestimenta también es muy importante en el tema de la asistencia. Alguna vez a la oficina, cuando yo actualmente también ejerzo el ejercicio noble, libre de la profesión, tengo mi oficina jurídica y resulta que se aproximan algunos, ¿no? Señores o
o padres, madres de familia, y no, obviamente, desconociendo la norma legal cuando hablamos de la asistencia familiar, y manifiestan ellos claramente que quieren simplemente dar una determinada suma, pero que según ellos esa suma tiene que cubrir todo esto, la educación, vivienda, recreación, vestimenta, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver también la proporción en la que se da, ¿no? Entonces, es así que en el parágrafo primero se refiere a estas necesidades que los seres humanos de alguna manera tenemos que cubrirlas, ¿no? Y en el parágrafo segundo de este mismo artículo manifiesta que la asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, ¿no? O sea, que el beneficiario, cuando es menor de edad, tiene este beneficio de la asistencia familiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla la mayoría de edad. Dice, ¿no? El parágrafo segundo, estamos dando simplemente lectura a la norma que está establecida y que nosotros tenemos que respetar la norma, cumplir a cabalidad, ¿no? Dice la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los 25 años. Sabemos que la mayoría de edad es hasta los 18, pero ¿de cómo podemos quitarle ese beneficio de asistencia familiar a un mayor de 18 años, pero que él está estudiando? ¿No? Muchos jóvenes de 19, 20 años están en las universidades o están en institutos superiores adquiriendo su titulación, y no es correcto que, por ejemplo, el padre de familia, quien va a otorgar la asistencia familiar, cese la asistencia y lamentablemente este mayor de edad pueda quedar hasta truncado con el ejercicio de su profesionalización o su oficio que él lo está adquiriendo. Por eso nos dice, o sea, mayoría de edad, pero se puede extender hasta los 25 años a fin de procurar su formación técnica o profesional o el porcentaje de un arte u oficio, ¿no? Por ahí el mayor de edad ya ha cumplido la mayoría de edad, pero está estudiando en un instituto. No siempre nos dice la norma que este beneficiario tiene que ir a la universidad. Se tiene esa errónea idea también cuando dicen, no, pero ya no está en la universidad. O sea, no está estudiando tu hijo, no, está estudiando en un instituto, ¿no? Pero ese instituto también genera gastos económicos porque el mayor de edad estando en un instituto está adquiriendo destreza, por ejemplo, mecánica, las damas, por decir, están estudiando para ser peinadoras y demás, ¿no? Entonces la norma dice que se puede extender hasta los 25 años, que el obligado otorgue esa asistencia familiar para garantizar que este mayor de edad pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, pero también la norma nos dice que si, digamos, el mayor de edad está en la universidad, pero lamentablemente reprueba el primer año, el segundo año ha repetido la universidad o ha repetido el instituto, qué sé yo, ha abandonado, ¿no? Suele suceder esto. Yo les hablo a ciencia cierta porque, como les reitero, yo ejerzo la profesión de abogacía libre también, aparte de ser docente, y ahí se puede observar a lo largo de los días las situaciones reales que se nos presentan, ¿no? Entonces, los niños o los beneficiarios con la asistencia familiar lamentablemente reprueban de año, les ha ido mal, ya, repiten. El segundo año, no me gusta la carrera, me voy a cambiar de carrera, por ahí estaba estudiando Derecho, no me gustan las leyes, leer es muy tedioso, mejor me voy a matemáticas o a ingeniería, se cambian de facultad. Están en esa universidad, en esa facultad 2, 3 años, no, tampoco me gusta, creo que no es lo que yo estudiaba, entonces me cambio. Entonces, ¿cuántos años ya ha perdido ese beneficiario? Como 5, 6 años que va de carrera en carrera y lamentablemente no prosigue sus estudios.
Y muchas veces se ha dado, jóvenes, que cuando suele suceder esta situación, se hace la cesación de la asistencia familiar. El padre ya no quiere darle la asistencia familiar, o el que está otorgando, porque puede ser también la madre que otorgue la asistencia familiar, entonces quieren cesar la asistencia familiar. Y muchas veces nosotros peleamos, ¿no? Particularmente mi persona, porque es madre de familia, tengo a mis hijos y sé las necesidades que los hijos generan dentro de una familia y las obligaciones que tiene que tener los que van a otorgar la asistencia familiar, ¿no es cierto? Es así que muchas veces nos ponemos en los zapatos, ¿no? de ese papá o de la mamá cuando quiere pedir esa asistencia y el otro quiere cesar. ¿Por qué? Porque el hijo claramente no está rindiendo, ¿no? Entonces, disculpe la expresión, pero lamentablemente los papás, perdón la vulgaridad, no podemos solapar las irresponsabilidades también de los hijos. Entonces, si los hijos o los beneficiarios, en base a sus conocimientos, están rindiendo, claro que sí, tienen la obligación de tener la asistencia familiar, ¿no? Como les decía anteriormente, se cambia de carrera, o ha reprobado, y es más, a veces los papás dicen, ya le voy a dar, pero le voy a dar lo mínimo, porque al final de cuentas, ¿cuántos años ha perdido la universidad? Incluso en la privada se ha cambiado, ha vuelto, y es un recurso económico que tampoco yo puedo dar, porque nunca va a salir profesional mi hijo. Entonces es una pelea constante cuando se nos presenta esta situación, ¿no? Y la norma es clara en el parágrafo segundo cuando dice hasta la mayoría de edad, pero se puede extender hasta los 25, siempre y cuando ese beneficiario esté en edad escolar, en la universidad, esté en un instituto, esté en un lugar superior de enseñanza, o para que pueda obtener su profesionalización y demás, ¿no? Luego el parágrafo tercero nos dice, asimismo garantiza la recreación cuando se trate de niñas, niños, lo que habíamos explicado, ¿no? La recreación, estamos hablando de la educación, vivienda, recreación y vestimenta, ¿no? En realidad este artículo nos habla de la asistencia familiar que se otorga a los beneficiarios. Luego, si repasamos la misma norma en su parágrafo cuarto, nos dice la asistencia familiar para personas con discapacidad, dice, se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad. Imagínense que el menor de edad que ha nacido o que tiene cierta discapacidad no puede pues cumplir el parágrafo segundo de la norma de este artículo 109. El parágrafo segundo nos dice hasta los 25 años o cuando ha adquirido su mayoría de edad. Pero ese discapacitado, jóvenes, en realidad tiene cualquier clase de discapacidad, nos dice, pero ¿qué es que tiene esta situación? No puede cesarse la asistencia. Por eso el artículo 109 en el parágrafo cuarto nos dice la asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas. La norma es clara. Si tenemos un hijo con discapacidad, el papá no, o la mamá que otorga, o los padres que otorgan la asistencia familiar, no pueden alegar de que ya ha cumplido sus 25 años o ya ha cumplido su mayoría de edad y no tengo que asistir, porque es clara la norma que se tiene que otorgar hasta que el discapacitado, hasta el fin de sus días, nos dice, porque obviamente el discapacitado no puede valerse muchas veces por sí mismo, ¿no? Hay que demostrar también la calidad del discapacitado. Por ahí económicamente está súper bien, y el beneficiario, el que va a otorgar la asistencia familiar, tiene escasos recursos económicos. Entonces, por eso siempre a mis estudiantes en Derecho les pregunto y les digo, ¿conocen a la diosa Temis? Obviamente personalmente no, porque es un símbolo de la ley. La diosa Temis es una dama hermosa, por supuesto, que lo principal que se acredita y se puede ver es la balanza en la mano, ¿no?
que toma la balanza en la mano, en la cual demuestra la justicia, cómo debe ser la norma, justa, ¿no? Recta, con incluso tiene la diosa Temis la venda en los ojos, que demuestra que la justicia es ciega. Y la balancita es justa. También tiene unos libros, ¿no?, que llevan a mano, y ese no es el libro, creo que lo tiene por los pies, pero está representando, es la representante de la justicia y se tiene que cumplir a cabalidad, ¿no? Hay autores que dicen que las leyes no se discuten, es de cumplimiento obligatorio. Y los juzgadores, jueces, abogados que se encuentran en los tribunales o que van a litigar, lo único que tienen que hacer es respetar y cumplir la norma, simplemente. Y pare de contar, ¿no? Y la norma está muy clara. Luego, pasando el parágrafo 5 de este artículo tan interesante, nos dice: la asistencia familiar se otorga a la madre durante el periodo de embarazo, hasta el nacimiento hasta el momento del alumbramiento. El miembro el mismo beneficio será transferido a la hija o hija, nacido de acuerdo a lo establecido en el código. Entonces, muchas veces puede ser que la mamá esté en estado de gestación, no está casada con el papá de su hijito, pero tiene la obligación el papá de darle la asistencia familiar en el vientre. ¿Por qué? Porque esa mamá en estado de gestación necesita alimentarse, necesita tener una vida tranquila para que el niño, el nuevo ser que va a venir y va a nacer, tiene que tener una vida con todos los derechos y garantías que le da la ley, ¿no? Entonces, claramente este artículo en el parágrafo 5 nos dice que esa asistencia se va a dar hasta el nacimiento, hasta el alumbramiento del bebé. Nace el bebé, entonces la madre ya no va a recibir para ella, sino va a recibir, obviamente, para el niño recién nacido, ¿no es cierto? Bien, luego, conforme al 110 también de la presente ley, en el 110 nos habla de la irrenunciabilidad en casos especiales, ¿no? Irrenunciabilidad, o sea, ¿cuándo va a ocurrir esta figura legal? Dice: el derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad y personas en situación con discapacidad es irrenunciable, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? No podemos renunciar a favor de los con discapacidad, porque obviamente esas personas incapaces, esos seres que lamentablemente han nacido o han venido con esa cierta dificultad de discapacidad, no pueden de ninguna manera quedarse sin la asistencia, porque como hemos visto anteriormente en el parágrafo anterior, la asistencia familiar tiene que cubrir esas necesidades de alimentación, vestimenta, hasta recreación. Y las personas con discapacidad, conforme también al grado de discapacidad, también se va a otorgar la asistencia familiar, ¿ya? Es así que también el artículo 111 nos dice del subsidio familiar. Dice: el subsidio familiar como beneficio debe ser entregado en su totalidad a la beneficiaria o a quien tenga la guarda de la niña o niño. Para el efecto, la autoridad judicial o administrativa ordenará la entrega correspondiente. Ustedes saben perfectamente que muchas veces generalmente los que tienen o los que trabajan en las entidades públicas recogen beneficios sociales y tienen subsidios familiares, la lactancia, reciben situaciones que les van a beneficiar incluso en el embarazo de la mamá y en el nacimiento hasta el año cumplido del recién nacido. Pero si por ahí en un divorcio
o en una asistencia familiar se le puede otorgar este beneficio a la beneficiaria, se tiene que dar. Por eso nos habla del subsidio familiar este artículo 111. No se puede renunciar. La asistencia familiar es irrenunciable, ¿no? Entonces se le va a otorgar, ¿para qué? En el subsidio familiar, ustedes saben perfectamente que se les da incluso hasta vitaminas para que el desarrollo del niño recién nacido pueda estar bien alimentado, incluso la mamá, porque ustedes saben que generalmente cuando es un recién nacido, la mamá tiene que darle exclusivamente los 3 primeros meses la leche materna, porque de alguna manera tiene más nutrientes que una leche pasteurizada, que una leche ya hecha en fábrica, ¿no? Entonces la mamá también, consiguientemente, tiene que tener una buena alimentación para de amamantar a su recién nacido, ¿no? Entonces, este beneficio también prevé la norma en el artículo 111. Y el 102, estamos haciendo una interpretación de la norma que nos dice el 112, es las personas obligadas a la asistencia. Este artículo es tan importante que hay mucho desconocimiento de las personas y muchas veces hacen comentarios erróneos cuando la vecina o la comadre o el compadre le ha manifestado, pero son situaciones que no están que están fuera de la realidad y la verdad. Aquí claramente el 112 nos dice que las personas que son obligadas a la asistencia está primero o el cónyuge. En este caso es la esposa o el esposo. No es siempre obligación de que dé la asistencia familiar el papá. Se tiene esa errónea idea, el papá es el único obligado a dar asistencia familiar. No, también la mamá. O sea, la asistencia familiar es compartida. Tiene que dar el padre y la madre, porque ambos han procreado a un ser. Entonces, obligación y responsabilidad. Y aquí nos dice las personas obligadas a la asistencia, o sea, quienes van a dar esa asistencia es la o el cónyuge. Puede ser la esposa o el esposo, porque de alguna manera, por decir, si va a dar el esposo, es cuando la esposa está con el hijo o la mamá está con el hijo. Entonces, en este caso, el que va a dar la asistencia familiar va a ser la persona que no tiene la guarda del hijo. No siempre ustedes saben que la asistencia familiar o que los hijos siempre se quedan con el papá, ¿no? Con la mamá, perdón. Muchas veces los hijos están con el papá. Entonces, si el hijo está con el papá, la que debe dar asistencia familiar es la mamá. Por eso acá dice la o el cónyuge, ¿no? Puede ser el esposo o la esposa. La madre, el padre o ambos. La mamá, el papá o los dos pueden dar. Las y los hermanos también están obligados a otorgar la asistencia familiar. La o el abuelo o ambos pueden dar la asistencia familiar. Las y los hijos, las y los nietos. Por eso esta norma en estos 6 numerales establece claramente quiénes están obligados, ojo, obligados. No es si yo quiero doy, no. Aquí la norma es de cumplimiento obligatorio. Las leyes no se discuten. Así puede ser que una norma esté mal elaborada porque los que han hecho las normas son seres humanos y los seres humanos jóvenes no somos perfectos. Podemos tener ciertas dificultades que nos hemos equivocado, pero ya ni modo, ¿no? Se tiene que cumplir. Y se puede modificar con una ley, con un decreto, qué sé yo, pero mientras no haya modificación de esa norma, es de cumplimiento obligatorio. Y acá este artículo 102, en sus 6 numerales, claramente nos dice quiénes están obligados a la asistencia familiar. Y el parágrafo segundo nos dice, excepcionalmente, nos dice, la autoridad judicial dispondrá que la nuera
o el yerno y la suegra o el suegro estén obligados u obligados a prestar asistencia a quienes corresponda cuando se presenten necesidades de alimentación y de salud. Qué importante es el conocimiento de la norma. Y con seguridad los que están en estos cursos son estudiantes de derecho que cuando estén ejerciendo la profesión, o muchas veces se da el caso de que cuando algún pariente nuestro está en las universidades estudiando la carrera de leyes, y bueno, en la familia no tenemos personas que sean conocedores de las normas o no sean abogados, y les dicen, no, pero hijito, tú estás estudiando derecho, a ver, oriéntame. Entonces el hijito, ya con estos conocimientos básicos, tiene la obligación de orientar, digamos, a la familia incluso, ¿no? Por eso es de muy cuidado cuando a veces hay esa ignorancia de la norma. Entonces dicen, no, el papá y la mamá nomás, qué macana. No, no, aquí nos dice claramente en estos 6 numerales y en el parágrafo segundo que excepcionalmente la autoridad judicial, es decir, el juez, va a ordenar y va a disponer que la nuera y el yerno y la suegra o el suegro otorguen la asistencia familiar, ¿no? Luego, el parágrafo tercero nos dice, ante la imposibilidad de obligar a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, se preguntará a los descendientes o colaterales. Quiere decir, ustedes en derecho civil van a ver claramente la línea de parentesco, la primera, segunda y tercera, que no vamos a entrar a detalle aquello, pero cuando hablamos del padre, la madre, es cuando, por decir, les doy un ejemplo, el menor que tiene que recibir la asistencia familiar, lamentablemente tiene una mamá con discapacidad. Puede ser, ¿no? Hay una mamá, tal vez alguna vez han visto en las salacitas o en las calles, se solía ver una señora que solía cantar y era cieguita y tuvo un bebé o una bebé, si no me equivoco. Esta señora puede pedir asistencia familiar, incluso ¿a quién? A la suegra, porque ella tiene discapacidad y en lugar de estar mendigando, tendrían que darle asistencia familiar a su hijita. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por decir, el papá también tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, en esa proporción se otorga la asistencia familiar, porque claramente cuando hemos repetido y hemos visto el parágrafo, el título séptimo de la asistencia familiar en el artículo 109, cuando hemos visto el contenido, la extinción de la asistencia familiar, nos dice que la asistencia familiar tiene que cubrir esas necesidades, vestimenta, salud, educación, hasta recreación. Los papás tienen, o los que otorgan, en este caso, el cónyuge, la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, los hijos a los papás. Los papás están viejitos, pero no tienen, lamentablemente, no les ha ido bien en la vida, no tienen rentita y están en una situación pero deplorable. Pero los hijos económicamente están bien, por decir, uno de los hijos es médico, la otra hija es ingeniera, tiene su trabajo, pero los papás están en una situación de peligro, se enferman. Ustedes saben que lamentablemente por la edad que uno va teniendo, hasta las enfermedades van aumentando, uno pierde automáticamente la vista, pierde automáticamente el oído, pierde automáticamente todos los signos que vamos teniendo a lo largo de la vida, porque es normal, nos volvemos ya de la tercera edad y hasta nos volvemos un poquito sorditos y muchas veces hay que hablarles un poco más fuerte a los de la tercera edad, ¿no? Y esas personas ya no tienen las mismas fuerzas para trabajar, para generar recursos y poder vivir dignamente. Pero sí en vida les han otorgado les han prestado todos los servicios a sus hijos y es obligación de los hijos prestar esa asistencia familiar.
otorgar esa asistencia familiar. ¿A quiénes? A los papás, ¿no? Por eso este artículo 112 es muy importante, la interpretación y quiénes pueden ser beneficiados. Por eso nos habla de los hijos y los nietos también, porque puede ser que el papá ha fallecido, pero los abuelitos están mal, están en una situación precaria, y ustedes tal vez han visto en las redes sociales, a veces es deplorable ver en las redes sociales o en las noticias, o cuando informan y dicen, y hacen campañas de los abuelitos, cuando dicen mis hijos me han abandonado, o mis hijos han fallecido y mis nietos no se acuerdan de nosotros, y están en una situación de pobreza, incluso hasta mendigando, cuando en jóvenes lo único que han hecho los padres es cumplir con los hijos, ¿no? Entonces, por agradecimiento incluso, los nietos tienen también la obligación de asistir a los abuelos, ¿no? Por eso este artículo 112 es muy, muy importante, muy, muy importante. Bien, pasando, porque al finalizar la exposición vamos a resolver algunas preguntas y dudas que ustedes pueden tener, ¿ya? Es así que vamos a ver ahora el artículo 103. Seguimos haciendo un repaso de todo lo que nos dice la norma para tener más conocimiento al respecto, ¿no? El 113 nos habla claramente la obligatoriedad de asistencia familiar. Dice, la o el hijo adoptado, dice, no tiene la obligación de asistencia familiar para uno o ambos progenitores biológicos y su respectivo entorno familiar. No obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que el hijo adoptado no tiene la obligación de otorgar asistencia familiar a sus progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que el adoptado no es obligatorio. Si él voluntariamente más adelante se da cuenta que evidentemente había sido un niño adoptado, que no eran los padres que lo tenían al adoptado como verdadero hijo, pero se entera posteriormente que obviamente un niño va a tener sus progenitores, quienes le han traído a la vida, pero ellos no le han criado. Por situaciones adversas a la vida, lo han abandonado en una casa, hogar, qué sé yo, y alguien ha venido y lo ha adoptado y le han dado mejores vidas también, ¿no? Al niño. Y luego se entera este niño que sus verdaderos padres biológicos existen y lamentablemente se encuentran en un estado deplorable económicamente, y por ahí le ha ido muy bien en la vida a este niño, y de ya cuando es mayor económicamente está súper bien. Este no tiene la obligación, nos dice este artículo 113, de darle a sus progenitores, a los que le han traído a la vida. No puede, no tiene la obligación. Si él voluntariamente dice, bueno, son mis padres biológicos, ellos me han traído a la vida, tal vez por situaciones adversas a su situación, no me han podido criar porque tal vez eran pobres, entonces han buscado mejores vidas para mí y me han dado una adopción, pero yo no puedo desentenderme porque son mis progenitores, entonces voy a dar asistencia familiar, pero no la ley puede obligarle, porque claramente el niño o el joven puede decir, o el hijo decir, bueno, si ellos eran mis padres, ¿por qué me han abandonado? Ellos deberían de verme, ¿no? Son situaciones que puede conllevar y arreatear situaciones, hasta problemas familiares, situaciones que incluso pueden entrar en problemas más conflictivos. Por eso este artículo 113 nos dice, no obligatoriedad de asistencia familiar a quienes, a los padres biológicos cuando son adoptados, ¿ya?
Bien, el artículo 114 nos habla de la concurrencia de beneficiarios. ¿Qué nos dice? Cuando varias personas tengan derecho a reclamar la asistencia familiar de una o un mismo obligado y éste se encuentre limitado para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos, la autoridad judicial preverá la fijación de asistencia familiar equivalente, equitativa parcial. La autoridad judicial tendrá en cuenta la proximidad del parentesco y la posibilidad que alguna o algunas de las personas reclamantes obtengan asistencia de los otros obligados según el orden establecido en el 102. Y el 112 claramente nos habla el cónyuge, la madre, el padre, los hermanos, los abuelos. En este entendido, cuando hablamos de la concurrencia de beneficiarios, nos dice cuando son varios beneficiarios. No simplemente pueden ser, ustedes estarán diciendo, son 5 hermanitos, ¿ya? Ya son 5 hermanitos, pero a la vez la mamá tiene discapacidad. Entonces ya no solo son los hermanitos, también está ahí la mamá. Entonces, ¿quién tiene que otorgar la asistencia familiar? Por ahí el papá, el obligado, tiene escasos recursos económicos y lamentablemente este papá obligado a la vez es desobligado y tiene otra familia que tiene otros 5 hijos. ¿Qué va a hacer? Tiene 5 hijos por un lado, 5 hijos por otro lado, y lamentablemente la mamá de esos primeros 5 hijos tiene discapacidad. Suele suceder. Pero su salario mínimo del obligado, es más, ni tiene salario mínimo, es una persona que esporádicamente tiene trabajitos, a veces gana, a veces no gana, y demostrando su capacidad económica, puede ser que este obligado, el que va a dar la asistencia familiar, bueno, por decir mensualmente, aproximadamente hace 2,000 bolivianos. Imagínense, 10 personas, incluyendo a la madre discapacidad, ¿se podrá otorgar asistencia? No. Entonces la ley prevé en este 114 y dice que vamos a ver el artículo 112 cuando nos dice quiénes están obligados a la asistencia. Pero vamos a ver que del obligado, del esposo o de la pareja que ha tenido hijos, sus padres son personas pudientes. Tienen un negocio, venden, por decir, repuestos de movilidad, es un ejemplo, económicamente están muy bien, entonces se les puede obligar a los abuelos que den primero, por decir, que den un porcentaje o se puede hacer un promedio de cuánto ellos pueden otorgar, por decir, a 3 de los hijos y a 2 puede dar el papá o dependiendo de la capacidad económica, ¿no? Y también se puede dar a los nietos, qué sé yo, ¿no? En esa proporción se tiene que analizar cómo podemos cubrir esas necesidades de salud, alimentación, vestimenta y recreación. Ojo, recreación es muy importante, cosa que muchos obligados se niegan. Ellos dicen, no, su comida es suficiente, pero ahora sabemos muy bien que incluso con el tema de la educación ha generado más recursos económicos para los beneficiarios por el tema de las redes sociales. Estamos viendo que estamos pasando ahora por línea, estamos pasando, o los chicos están pasando clases, muchos colegios aún están pasando por línea, es decir, con un celular, por las plataformas que se han creado, y muchas veces hasta un celular necesita para pasar clases. Y en una familia que tiene 6, 7 hijos, hay un celular, hay 2. ¿Cómo están haciendo esos niños para pasar clases, jóvenes? Es preocupante la situación, pero el papá, como les decía anteriormente, o el progenitor obligado y también a la vez desobligado, que no cumple sus obligaciones, muchas veces no quiere otorgar o comprarle un celular para que esos niños pasen clases, ¿no? Y la norma
es clarísima cuando nos dice respecto a la obligatoriedad de la asistencia familiar. Entonces, este 114 claramente dice la concurrencia, quiénes están obligados a esa asistencia familiar y en la proporción que se debe dar, ¿no? El 115 nos habla de la concurrencia de personas obligadas y pago a prorrata, ¿ya? Dice, cuando dos o más personas resulten obligadas en el mismo orden a prestar asistencia familiar, se prorrateará el pago entre ellas en proporción a sus recursos económicos y sus posibilidades, ¿no? Es relacionado al ejemplo que les he dado anterior, ¿no? Prorrata a la proporción de las necesidades y de las obligaciones también que tiene que cubrir, ¿no? El parágrafo segundo dice, si no están en condiciones de concederla en todo o en parte, la obligación se atribuye total o parcial a las personas que se hallen en el orden establecido en el 102. Ni el 112 y el 112 jóvenes claramente nos da nos dice las personas obligadas a la asistencia, que ya lo hemos visto que es la cónyuge, el cónyuge, la padre, el madre, los hijos, los abuelos y demás. Entonces, en esa proporción se tiene que otorgar, ¿no? Porque por ahí los abuelos no tienen económicamente, no son rentables, no son solventes. Entonces, ¿cómo va a otorgar el abuelo a un discapacitado si no tiene también? Entonces es la proporción, hay que ver, por eso dice se va a prorratear, se va a ver quién más puede otorgar más esa asistencia familiar, ¿no? El que tiene más, el que genera mayor recursos, porque yo tengo, entonces, ¿por qué no puedo dar esa asistencia familiar a mis nietos, ¿no? En caso de que sus padres no tengan económicamente, puedo yo como abuela, digamos, otorgar a mis nietos, ¿no? A eso se refiere la norma. Luego el 116 dice fijación de la asistencia familiar. Es muy importante este 116 interpretar y saber a lo que se refiere, ¿no? La fijación de la asistencia familiar. La asistencia familiar se determina, ahí está, en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deben prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. Acá nos dice la fijación de la asistencia, y es muy importante porque los decía, porque cuando hay desconocimiento de la norma, muchas veces vienen a la oficina y dicen, doctora, resulta que yo quiero pedir asistencia familiar al papá de mis hijos, que me dé unos, por decir unos 5,000. Y lo primero que se tiene que preguntar, muy bien, señora, le vamos a pedir 5,000. Pero, ¿dónde trabaja el papá de su hijito? No trabaja, doctora. No trabaja, pero debe generar algún recurso. No, pues doctora, le cuento que él es estudiante. Entonces no trabaja, no. Pero ¿y de dónde le va a otorgar los 5,000? No sé, pues que haga lo que sea, tiene que darme. No. Entonces hay que orientar, ¿no? Si ese estudiante no genera recursos económicos, pero sí tiene un hijo, ejemplo que les estoy dando, y la beneficiaria, en este caso la señorita que ha tenido el bebé con este estudiante, y se les pregunta, ¿no? ¿Y usted trabaja? Sí, doctora, yo trabajo. Alguna vez se dio el caso de que la señorita era bioquímica y era hija única. Dice, soy bioquímica, tengo 3 farmacias, yo no trabajo porque tengo que atender al bebé, mis farmacias atienden mis empleados y o sea, hay que sacarle preguntas, hay que orientarle porque le estamos asesorando, ¿no? Para eso nos ha tomado nuestros servicios y resulta que la señorita tenía 3 farmacias
Es más, tenía una vivienda muy cómoda donde vivía con su hijito, y el papá de su hijito era estudiante universitario y de la pública. Entonces era una persona de escasos recursos económicos. Entonces, ¿de dónde va? Es más, 5,000 es más tiene que dar. Entonces, claramente este 116 nos dice que la asistencia familiar tiene que ser en la proporción. Obviamente ese estudiante no trabaja, dirán sus papás del estudiante, tampoco, ¿no? Dice que se tiene que dar claramente, este parágrafo primero nos dice que se va a dar en la proporción, o sea, no le va a otorgar los 5,000. ¿Por qué? Porque claramente no se puede otorgar los 5,000 bolivianos, porque de alguna manera el beneficiario, en primer lugar, es pequeño, no genera muchos recursos económicos, no gasta mucho, por decir, y la mamá tiene recursos económicos suficientes como para otorgar, pero eso no significa que ese estudiante no le va a dar, tiene que darle en la proporción a lo que es. Y para eso la norma también ha previsto cuánto tiene que dar, ¿ya? Entonces es así que el parágrafo segundo también dice: la autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o parcial o su equivalente en modo alternativo excepcionalmente. La capacidad de otorgar asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales y otros. Entonces, quiere decir que la norma va a ver en base a las necesidades, a los requerimientos también que va a tener el niño. En el ejemplo que les decía, la mamá estaba económicamente bien, el papá no se le va a otorgar los 5,000 porque el muchacho no genera recursos económicos. Es demostrando, obviamente todo se tiene que demostrar, se tiene que probar, probará con un certificado de estudios de la estatal que él sí está estudiando en la universidad y no genera recursos, pero en este caso la que tiene que dar asistencia familiar, sí, porque es una obligación, así sea estudiante, se le va a otorgar una asistencia familiar mínima. Y también la ley va a prever el porcentaje de lo mínimo que le va a dar, porque es una obligación. No va a decir, no, pero su mamá tiene plata, que ella le mantenga, pero ¿y qué del papá? ¿Qué de la otra parte que tiene que generar? ¿No? Ambos están obligados de otorgar la asistencia familiar. Es así que el 117, cuando hablamos del cumplimiento de la obligación de la asistencia familiar, claramente establece, dice: el cumplimiento de la obligación de asistencia familiar, el pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda. Entonces, la asistencia familiar es cada mes y corre desde el momento que se presente la demanda, ya desde ese momento ya está corriendo. Si digamos dura un mes la demanda, ya con la audiencia preliminar y muchas veces la complementaria, entonces ya desde el momento se ha entrado al despacho el 15 de enero hasta el 15 de febrero ya es un mes. Entonces ya debería, lo que se determina en resolución, ese monto ya debería de un mes, ¿no? Luego la asistencia familiar podrá ser entregada al beneficiario directamente, puede depositar incluso en una cuenta bancaria, la mamá puede abrir una cuenta y el beneficiario depositar, o viceversa, cuando el niño está o el beneficiario con el papá, entonces el papá va a abrir un número de cuenta donde la mamá va a realizar el depósito, ¿no? A esa cuenta mensualmente, ¿no? El 118, gastos extraordinarios. El 118, cuando dice gastos extraordinarios, dice cuando la o el beneficiario solicite el pago de gastos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes imperativas o ineludibles, podrá ser pagados por la o el beneficiario en proporción a sus posibilidades por acuerdo aparte. Imagínense, gastos extraordinarios. Por ahí el niño necesita... en el tema de la pandemia, ejemplo, un celular es un gasto extraordinario. Necesita un celular porque tiene que pasar clases.
o el niño necesita una operación de la vista, porque la vista le ha arruinado la computadora, y con seguridad que muchos niños van a padecer mal de la vista, estoy segurísima, porque pasar todos los días clases frente a las pantallas de alguna manera te hace daño, la luz, los rayos de la luz y todo te hacen daño a la vista. Y con seguridad que muchos van a tener esas dificultades de visión, necesitan ir a un oculista, tal vez necesitan una operación, tal vez necesitan unos lentes, son gastos extraordinarios que se tiene que cubrir, ¿no? Dirán, necesita tu hijo los lentes, la receta del médico, ustedes saben que el oculista no le va a cobrar barato, si es que no tiene seguro, peor todavía, ¿no? Entonces, la otra parte, el padre, la madre, el abuelo, los beneficiarios que hemos visto en la norma, van a tener que cubrir estos gastos extraordinarios, ¿no? El artículo 119 también nos habla del modo alternativo de suministrar la asistencia familiar. Dice, de manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas de la o del obligado, a solicitud de la parte interesada o con aceptación de la otra, la autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia sea suministrada parcial o totalmente por un medio alternativo equivalente a la asignación en dinero. La parte beneficiaria en cualquier momento podrá solicitar la revisión del modo alternativo o solicitar el cambio por pago en dinero. Cuando hablamos de modo alternativo, acá en la ley nos dice que no solo puede dar dinero. Por ahí el señor, el que va a otorgar, tiene otra posibilidad de otorgarle. Por ahí dice, yo voy a comprar sus materiales escolar, voy a comprarle su uniforme, voy a proporcionarle una computadora o un celular para que pase clases, pero esto no va a hacerlo cada vez. Hará, pues, cubrirá, digamos, esos gastos que va a realizar unos 2 meses, y posteriormente él tiene que seguir otorgando la asistencia familiar, porque es obligatoria la asistencia y de manera mensual. Y estos modos alternativos se tiene que determinar en una audiencia, ¿no? Él solicitará, yo conforme a este 119 quiero otorgar una pensión alternativa a la asignación familiar, porque por decir, estoy trabajando y me he ganado pues unas computadoras y yo quiero darle a mi hijo, pero no tengo plata estos 2 o 3 meses, y de manera alternativa estos meses no voy a otorgar dinero, pero le voy a dar la computadora, le voy a dar, por decir, material escolar, lapiceros, materiales, y voy a cubrir unos 3 meses. Pero como dice la norma, es modo alternativo, y el parágrafo segundo claramente me dice, en cualquier momento se puede solicitar que se cumpla, ¿no? A lo que inicialmente, digamos, se determinó un monto X de la asistencia familiar. Y las características de la asistencia familiar, el 120 nos dice que el derecho de la asistencia familiar es irrenunciable. No podemos renunciar a la asistencia familiar. Muchas veces hacen un acuerdo regulador, a la hija le hacen renunciar, lo presenta, y a veces la hija cohibida de miedo porque es el papá que le está obligando. Pero cualquier momento puede ir y solicitar nuevamente la que está estudiando la asistencia familiar. Y el 121 nos habla de las excepciones a la intransferibilidad, ¿no? El 121 nos dice excepción a la intransferibilidad. La asistencia familiar puede cederse o subrogarse con autorización judicial en la medida que sea necesaria a favor de los establecimientos públicos o privados que suministren asistencia a las personas beneficiarias. Entonces, excepciones a la intransferibilidad. Este artículo también está establecido claramente, y aquí, conforme el diccionario jurídico de Cabanelas, en esta diapositiva nos dice qué es la intransferibilidad, que es la sustitución o colocación de una persona a otra. Vamos a sustituir, puede ser momentáneamente. Por eso nos dice este artículo, y la ley ha previsto estos aspectos que puede darse en la vida diaria. Y este 121 claramente expresa. Y la cesación de la obligación de asistencia familiar, en el artículo 122, nos dice la cesación de la obligación de la asistencia familiar, cesa la persona obligada
se llega a la imposibilidad de cumplirla. O sea, no puedo cumplir porque me he quedado ciego, trabajaba o estoy mala, me he quedado paralítico, ya no genero recursos, no puedo, estoy enfermo o tengo una enfermedad terminal, tengo cáncer, ya no genero recursos, no puedo. Entonces también la ley prevé esa situación, pero hay que demostrar todo con pruebas. Luego dice, las personas beneficiarias ya no se necesitan. Ya yo ya he obtenido mi profesión, he salido jovencita, he estudiado, ya tengo 22 años y ya soy profesional, genero recursos, gano incluso más que mi papá. Suele suceder. Entonces hay que ser consciente y solicitar la cesación. El papá solicitará y dirá, hijita, ya no, entonces haremos la cesación, ¿no? Luego, las personas beneficiarias incurrirán en una causa de indignidad. Quiere decir que la hija por ahí le ha pegado al papá o el hijo le ha golpeado y en cada le va a golpear, se farrea, va a patear su puerta y lo pega. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que declararlo indigno a este hijo. Entonces, judicialmente se declara indigno, no se requiere ya la asistencia familiar porque de alguna manera ya quedado, ya resulta ser indigno, ¿no? Luego se haya declarado judicialmente probada la negación de la filiación. Esto es muy ocurrente cuando muchas veces las jovencitas tienen relaciones sexuales, por decir, en un mes con 3 personas, ¿no? Se ha dado en la vida real. Y resulta que dice, no, fulano de tal es el papá, y el papá cuando está dando asistencia, supuestamente asistencia familiar del supuesto hijo, dice, pero no, a mí algo me dice que no es mi hijo. Y jóvenes decirle que muchas veces el corazón nos habla bien y bien claro. Y dice, pero no es mi hijo, no es mi hijo. O sea, yo presiento, doctora, que no es mi hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos ADN. Y en el ADN resulta que sí, evidentemente no es el hijo. Entonces, ¿cómo puede el obligado otorgar a alguien que no es su hijo? Entonces, ahí se va, por eso dice el inciso D, se haya declarado judicialmente probada la negación de filiación. Se ha determinado que ese hijo no es suyo y no puede dar asistencia familiar a alguien que no es su hijo. Entonces, en la sentencia se determina incluso la cancelación de su partida de nacimiento del hijo y consiguientemente la suspensión de la asistencia familiar. Ya no puede otorgar a alguien que no es hijo, ¿no? Y la muchacha dice, ay no, entonces no era él, entonces era el otro, su papá. No suele suceder en la vida real. Luego el último sería, fallezca la persona obligada a la persona beneficiaria o la persona beneficiaria. Ha fallecido el papá, ¿a quién vamos a pedir asistencia? Ya hemos dicho, puede ser que de los abuelos, pero hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar si tiene la capacidad. Por ahí el abuelo también es una persona de tercera edad y no tiene recursos económicos, ni modo. Entonces va a tener nomás la mamá de sacrificarse. Pero si los abuelos están económicamente súper bien, tienen que ayudar con la manutención de los nietos y la mamá solicitará al abuelo la asistencia familiar, ¿no? O viceversa, el hijo ha fallecido, ¿a quién vamos a dar? No le vamos a dar a la mamá, ¿no? Obviamente que se suspende la asistencia familiar. Y el 124, devolución de la asistencia familiar, ¿no? Claramente el 124 nos dice cuándo se puede proceder a la devolución. Dice que en caso de que resulte probada la negación, ya les decía anteriormente, hemos hecho un ADN y resulta que se ha determinado que el niño que se creía que era su hijo no había sido su hijo. Entonces, puede, dice, por eso dice devolución de la asistencia familiar, pero alguna vez dice, no, doctora, 3 años le he dado asistencia familiar. Durante 3 años la mamá tiene que devolver la asistencia familiar. Pero muchas veces, ¿no? Yo les digo, no, ¿para qué vas a pedir? Ese niño no tiene la culpa. Ahora, si su mamá ha obrado de mala fe, ni modo. Déjalo. 3 años tal vez la chica ni tiene. Sí, doctora, sí que esté. Ya. Pero hay algunos que dicen, no, yo voy a pedir porque al final de cuentas la ley, ¿no? Puede darse el caso de que el papá
solicite la devolución de la asistencia familiar porque se ha declarado en un proceso de ADN que evidentemente no es su hijo. Y el papá ha otorgado durante 3 años creyendo que era su hijo y lamentablemente no había sido su pequeño. Entonces, esos años que ha dado, tiene que hacer la madre la devolución, ¿no? Es un tema muy, muy especial que alguna vez se ha dado en la vida real. Son cosas que se dan, ¿no? Y el artículo 123 nos habla, a ver, 124, estamos mal, se ha repetido. El 126 nos habla privilegio y la retención de sueldos o salarios. El 126 claramente nos dice en el 126 privilegio y retención de los sueldos y salarios. Las costas de asistencia familiar gozarán de privilegio. ¿Por qué? Porque una persona, si no tiene recursos económicos, o sea, que el papá trabaja y no otorga al niño, y ustedes saben que los niños o los beneficiarios cada día comen, cada día se visten, se enferman, tienen necesidades de salud, de recreación y tantas situaciones que establece la norma, y el obligado tiene, por eso se dice el obligado, tiene esa responsabilidad de cumplir, ¿no? Por eso habrá privilegio y retención de sueldos o salarios. Y se puede hacer una retención de sueldos y salarios, por eso nos dice el 126, y en el parágrafo 2 dice la retención ordenada deberá cumplir inmediatamente por la persona encargada. Luego el parágrafo 3, en caso de existir disposición de la entrega de la asistencia familiar a través de una cuenta bancaria, deberá ser pagada dentro de los 3 días hábiles siguientes del pago del respectivo pago de las personas encargadas de hacer pagos. Entonces, la retención de sueldos, si digamos le pagan al señor X en un banco o en una entidad bancaria, se puede solicitar. Obviamente, todos estos aspectos que estamos viendo se le va a realizar en un proceso previo de asistencia familiar. Y el 127, apremio corporal e hipoteca legal. ¿Cuándo se va a hacer el apremio corporal? Cuando el obligado, cuando el que tiene que dar la asistencia familiar, se le ha notificado, se le ha hecho conocer que el señor, por decir en una sentencia, se ha determinado que tiene que pagar en una asistencia familiar 550 por mes, pero el obligado no ha pagado la asistencia familiar durante 5 años, ¿no? Y se hace una liquidación. Quiere decir que vamos a contar mes tras mes cuánto ha cancelado y cuánto, hay meses donde muchas veces pagan de 3, de 4 meses, ¿no? El obligado hasta se adelanta, dice, no, tengo platita, pagaré. Esos son los responsables, las personas que son responsables. Existe, no es que no existe, hay gente muy responsable que hace esta situación de pagos, pero hay muchos que no, esperan siempre que les lleven la liquidación. ¿Qué quiere decir liquidación? Que se va a computar los días que se debe, ¿no? Entonces, si no está cumpliendo con la obligación, tiene el juez la obligación y el que solicita, de solicitar incluso apremio corporal. ¿Qué quiere decir? Que van a sacar mandamiento de apremio en contra del que debe y inmediatamente se le va a llevar a la cárcel, porque hay apremio corporal por asistencia familiar, no por deudas, ¿no? Eso ya se ha abolido hace bastante tiempo, pero por asistencia familiar, el que debe la asistencia familiar puede entrar a la cárcel. Entonces, de mucho cuidado con el tema de asistencia familiar. Y con esto hubiéramos concluido mi participación. Cosas muy importantes, básicas, que yo he expuesto, vivencias que se ha tenido a lo largo de mi vida profesional en el ejercicio noble de la profesión libre. Entonces, son situaciones reales que hemos visto a lo diario de nuestro ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias por la atención y bueno, Danitza, estoy presta para absolver algunas preguntas que el público presente quisiera hacer. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctora Janet, por supuesto, por el tiempo que esta noche usted nos está brindando, por las enseñanzas que también usted nos está compartiendo, por supuesto, a todos nosotros los participantes, como también agradecidos, por supuesto, por su presencia virtual. Bien, vamos a comenzar con la ronda de preguntas a todos los participantes, por favor.
nos pueden escribir en ese momento al chat de la plataforma de Zoom, o en todo caso pueden levantar la mano y les vamos a habilitar el micrófono para que ustedes puedan realizar sus preguntas, consultas. Por favor, les vamos a pedir de que